buenas tardes o buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a un programa más de Escudriñando las Escrituras. Este programa, al momento en el que usted lo está viendo, se está estrenando en lo que conocemos como Semana Santa, por lo cual me gustaría tomar este momento para recordar aquello que fue muy importante para todo aquel que es hijo de Dios, y es recordar la obra de Jesús y la obra de Cristo para esta humanidad y para nuestra vida. Por lo tanto, trataré de resumir en este video muy corto la obra de Cristo, porque es grandiosa y es de mucho estudio y es de mucha profundidad, pero trataré de ser breve para recordar la importancia de estas fechas y la importancia de su obra en nuestras vidas. Por lo tanto, lo invito a que cierre sus ojos y vamos a encomendar la palabra al Señor. Dios, cuántas gracias te doy porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nos enseña, nos instruye y nos redarguye. Te pido, Padre Santo, que esto que vamos a escuchar y que vamos a hablar durante este tiempo sea de bendición, Dios, que tu palabra sea glorificada y exaltada, Señor Jesucristo, y que nosotros podamos entender parte de tu amor a través de ella. Me encomiendo en tus manos y me pongo en ti. En el nombre sea de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Este mensaje se llama Jesús, su obra en mí. Por lo general, esta semana la Iglesia de Cristo se enfoca en recordar la obra de Jesús y mucha gente trata de hacerlo mediante no comer carne, mediante portarse bien esta semana, guardarse del pecado, guardarse del mal, y empezamos a tener ciertas actitudes para tratar de recordar al Señor, pero nosotros como hijos de Dios tenemos siempre que tener presente que cuando Jesús vino a esta tierra, vino como esa luz admirable, la cual hoy alumbra nuestro camino, hoy alumbra nuestras vidas y hoy nos hace brillar en medio de la oscuridad. Si usted recuerda el libro de Génesis, usted tal vez se acuerde que Dios crea todo y crea al hombre. Crea al primer hombre. Y la primera relación que existió fue Dios con el hombre. Una relación en donde el hombre podía disfrutar de la presencia de Dios. Llega Eva y también juntos tenían una relación estrecha con Dios. Pero cuando llega el que engaña, el engañador, el enemigo, y hace caer a la humanidad y se encuentra pecado en la humanidad, Dios empieza en ese momento a trabajar en el plan más grande y glorioso, la redención y la salvación de la humanidad. Qué glorioso a veces es recordar que Dios estuvo haciendo y obrando a través de toda la historia de la humanidad y del mundo con el objetivo de que volvamos a estar cerca de Dios. Y la cúspide de esa obra se manifestó en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si recordamos el Evangelio de Juan, vamos a recordar en el capítulo 1 cómo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y nos habla ahí acerca de quién es el verbo, Jesús, y cuál fue la obra. Dice la palabra de Dios que Dios estaba en el mundo, pero el mundo amó más el pecado, que Jesús estuvo entre nosotros y el mundo no quiso conocerlo, pero los que sí quieren conocerlo tienen el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esta orden comienza desde antes, desde mucho antes, esta orden de Dios a Jesús para que venga a llevar a cabo el plan. Jesús, Dios hecho carne, Dios entre nosotros, dice el libro de Hebreos en el capítulo 10, en los versículos del 5 al 7, y haciendo referencia al Salmo 40, del 7 al 9, dice, por lo cual
Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y el 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último. Y esa es la voluntad de Dios, quitar el pecado para establecer su voluntad, para establecer su amor, para que podamos ver el reino de Dios, quitar el pecado. Y a eso vino Jesús, a eso vino nuestro Señor. Y aquella noche que fue entregado, comenzó con sus discípulos, comenzó con una cena. Y él les dijo, cuánto he deseado estar con ustedes para esta cena. Cuánto deseo y cuán feliz me siento. Prácticamente podemos entender esa actitud de Jesús de estoy con mis amigos, a los cuales los apóstoles Él les enseñaba y Él les mostraba y Él les revelaba más allá de lo que Él predicaba y compartía al resto de personas que lo escuchaban. Él les explicaba aún más allá, cenó con ellos y Él en esa noche dice, porque este es mi cuerpo que por vosotros es dado, y esta es mi sangre que por vosotros es derramada, el cuerpo que se entrega por nosotros y su sangre que se derrama para nosotros. Después hablaré un poquito más de esto, pero quiero que pienses en un momento en lo siguiente. Jesús va con sus discípulos a orar esa noche, va a entregar prácticamente, entregarse para que se lleve a cabo la obra redentora de Dios, la voluntad de Dios, salvar a la humanidad. Y Él dice que pase de mí esta copa. Y dice, pero hágase tu voluntad. Voluntad de Dios, quitar el pecado y hacer la voluntad de Dios. El Señor viene aquí sabiendo todo esto, sabiendo a lo que se iba a enfrentar. Como cristianos a veces no entendemos la profundidad de quitar el pecado para dar lugar a la voluntad de Dios. Ir y llevar a cabo el gran mandamiento y llevar a cabo la gran comisión. Dos cosas que tenemos que hacer: amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a los que están a nuestro alrededor. Y la gran comisión, ir y predicar y hacer discípulos y enseñarles quién es Jesús, enseñarles cuál es ese amor. Como cristianos, muchas veces nosotros nos encerramos y lo que tenemos que hacer, lo cual es voluntad de Dios, es ir y ser bendición a los que están a nuestro alrededor, mostrando el amor de Jesús a los que estén contigo, a los que estén a tu alrededor, a los que a lo mejor solamente pasan un instante, o que compartes una palabra por una vez y no vuelves a verlos nunca más. Eso es ir y predicar, y es ir y hacer la voluntad de Dios. Y por eso nuestro Señor Jesucristo se entregó. La voluntad de Dios es salvar. Y si eres salvo, ve y haz como los apóstoles hicieron, como cientos de hombres y mujeres a lo largo de cientos de generaciones han hecho, llenos del Espíritu. Ir y predicar quién es Jesús, ir y amar como Jesús, porque esta es la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es en estas fechas que celebramos, fue que Jesús se entregara por nosotros. Porque esa noche más adelante había empezado muy bien con sus amigos, pero terminó de una manera muy, muy dolorosa. La noche que fue entregado, fue juzgado, fue cuestionado, fue golpeado al grado de ya no tener
forma humana, humillado. Fue juzgado con injusticia. Se violó la ley a la que se debían estos hombres y fue entregado y crucificado. En la cruz clamó con gran voz, un grito de angustia y un canto de alabanza que hace hincapié al Salmo 22. Y gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación?, dice el Salmo, y de las palabras de mi clamor. Cargó el pecado del mundo, tu pecado, mi pecado, el pecado de millones de personas que nos han precedido y también el pecado de miles de personas que vienen después de nosotros, porque esa es la obra de Cristo. Y dice el 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Fueron y le dijeron y le cuestionaron: si eres el Cristo, baja de la cruz. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y a nuestro Señor en esa cruz, en esa angustia estuvo, y le gritaron y lo trataron, y con todo ese dolor y ese sufrimiento en la cruz injuriaban a su alrededor. Pero nuestro Señor no terminó así. Nuestro Señor gritó con toda fuerza y autoridad: la cuenta está pagada, consumado es. Tu cuenta está pagada. Mi cuenta está pagada. Entonces salgamos de esta prisión, porque eres libre del pecado, porque la obra de Jesús fue venir y liberarnos de las prisiones, de los lazos que nos tienen aquí. Toda una vida no va a bastar. No va a bastar para nosotros pagar el precio que Jesús pagó por nosotros. Por lo tanto, su amor es tan grande y tan poderoso que nos dice: tu cuenta está pagada, hoy pagué por ti. Por eso dice el Salmo 22, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Nuestro Señor en ese momento entrega su espíritu al Padre y expiró. Y en ese momento que nuestro Señor murió, el velo se rompió y la presencia de Dios se hizo para ti y para mí accesible, y para todos aquellos que han estado antes de nosotros y ya estuvieron en Cristo. La presencia de Dios está accesible hoy, en este momento, en este lugar. Isaías 53 del 10 al 12 dice: con todo esto nos habla, Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Esta fue la obra de Jesús. Esta fue la obra de Jesús. ¿Y sabes qué? No terminó ahí. No terminó ahí, porque todavía el Señor iba a hacer cosas maravillosas, cosas
gloriosas, porque al tercer día pasó un día entero, fue sepultado y un milagro como nunca antes visto aconteció. Y es que Jesús se levantó de entre los muertos, resucitó con poder, dando fin a la muerte, fin al pecado, fin a las ataduras que nos condenan, fin a ser preso de nuestros errores. Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado. Abrió hoy nuestros ojos y hoy podemos ver, hoy podemos ir, hoy podemos hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús vive hoy y reina y un día regresará. Esa es la gran promesa de la iglesia. Un día regresará y la muerte tendrá fin para nosotros. Y entraremos por sus atrios y veremos sus ojos como llamas y veremos las cicatrices y podremos tocar las cicatrices que sangraron. Y dice, hay mesa para ti al lado mío y nos sentaremos y no habrá más llanto ni más tristeza ni habrá más dolor, porque esa es la promesa de Dios. Porque hoy está abierta la puerta gracias a la obra de Jesús. Porque hoy podemos acercarnos a Dios. Hoy podemos entrar a la presencia de Dios. Y todo esto fue por Jesús. Porque su amor no tiene fin. Y hoy te llama nuevamente el Señor. Por tanto, si en tu corazón hay pecado, si en tu corazón te sientes lejos de Dios, te invito a que hagas esta oración y le entregues tu vida al Señor, porque su sacrificio es grande y maravilloso como para rescatarte aún en este momento. Porque Dios lo que quiere es salvarnos y liberarnos de las ataduras del pecado que simplemente nos tienen atrás. Jesús lo hizo. Jesús nos libró. Por lo tanto, te invito a que cierres tus ojos y si no tienes esa certeza de que Jesús llevó tu pecado, haz esta oración conmigo. Señor, cuántas gracias te doy por mi vida, porque soy pecador y porque he pecado contra ti y te pido perdón. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me aceptes como tu hijo, que ese sacrificio que hiciste sea hoy en mi vida y me libres del pecado. En el nombre sea de Cristo Jesús, tómame como tu hijo. Cuántas gracias te doy. Amén, amén y amén. Y vamos a orar por este mensaje. Señor, indudablemente nos mostraste tu amor. Al haberte ofrecido, heme aquí, envíame a mí, viniste a sufrir lo que nadie podría aguantar. Llevaste la cruz por nosotros y moriste por todos nuestros pecados. Gracias, Dios, porque aún con una vida de entrega y devoción no sería suficiente como para pagar y ser recíprocos a lo que tú has hecho en nuestras vidas. Por tanto, Dios, te agradecemos porque tú, Señor, has logrado lo que nadie más podía lograr. Y porque sabemos, Dios, y tenemos confianza que un día volverás, que un día regresarás, que un día tomarás el rollo y abrirás ese rollo y tus verdades y tus promesas se cumplirán. Y un día estaremos contigo en cuerpo y espíritu, viéndote a ti y estando contigo y estando en tu presencia, Señor Jesucristo. No podemos esperar, por eso tu iglesia clama, ven ahora, Señor. Señor, te pido que esta palabra llene el corazón, recordando que tu sacrificio es en nuestra vida y que tu obra es en nuestra vida. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor y por tu misericordia. En tu nombre oro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión.
Te invitamos a que nos sigas enviando tus peticiones al correo casaalabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. También te invitamos a que sigas viendo el contenido en nuestro canal de YouTube, como los programas Casa Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús, el podcast Celebrando su Gloria y el programa Escudriñando las Escrituras, los días lunes y jueves. No olvides darle clic al botón de suscribirse y a la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones. Bendiciones en y con Dios.